Bueno, bienvenidos a la segunda parte del repaso de derivadas. Habíamos cortado acá en las propiedades y tablas de derivadas, y el objetivo ahora es hacer un ejemplo, ¿sí? Yo ahora te voy a dar una función, la fórmula de una función, y vamos a calcular la función derivada, ¿sí? Y luego vamos a repasar qué significaba hallar la función derivada, ¿ok? Por ahora concentrémonos en la parte operativa, cómo se calcula. Y se calcula aplicando estas propiedades y esta tabla. Ténganlas a mano porque yo no la pude poner ahora ambas cosas. Entonces el ejemplo es el siguiente. Tenemos acá una función, ¿está bien? Para los que pasaron por matemática, bueno, nada, esto es una función polinómica de grado 3, ¿sí? Y en general, en esta materia, salvo cuando veamos movimiento armónico simple, vamos a trabajar con polinomios, sí, en general. Así que, y los polinomios son algo muy sencillo de derivar. Entonces, el objetivo va a ser calcular la función derivada de esto, ¿sí? Hallar la función derivada, f', es hacer la derivada de esta suma, ¿sí? Ya sé que hay restas también, pero se comportan igual. Y yo tengo que derivar una suma de 4 términos. ¿Cómo se deriva una suma? Bueno, aplicando la primera propiedad que vimos en la diapositiva anterior y que te pedí que copies, la derivada de una suma es la suma de las derivadas de cada uno de los términos. ¿Sí? Perdón. Bien, entonces, hay que derivar este término, hay que derivar este término, hay que derivar este término y hay que derivar este término. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago con esas derivadas? ¿Las sumo o las resto, según lo que aparece acá? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora cómo se deriva? Bueno, una vez que apliqué las propiedades, ahora agarro la tabla, ¿sí? A ver, fíjense, vamos a derivar este término. Este término es de la forma x a la n, ¿sí? Donde n sería 3 en ese caso. Entonces, anda a la tabla y fíjate, si yo tengo una función de la forma x a la n, ¿cuál es la derivada? Bueno, habíamos visto que la derivada era bajar el exponente y poner en el exponente un número más chico, un menos 1 sería, ¿sí? Perdón que me expresé mal. ¿Está bien? Es decir, a 3 le resto 1. Ahí está, lo dije mejor. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el 3 abajo por x a la un exponente más chico, al cuadrado. ¿Sí? A ver, este es un poco más difícil porque no está en la tabla así como lo ven. ¿Sí? Este déjenme hacerlo aparte. Fíjense, la derivada de esto, puedo aplicar la propiedad número 2, ¿no? Fíjense que el número que está multiplicando a esta función x cuadrado, lo puedo pensar así, como 2 por la derivada de x cuadrado. Si al 2 lo dejo quieto, y al x cuadrado lo voy a derivar como derivé el x cubo. Bajo el 2 y al exponente le resto 1, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Me quedaría menos este 2 que queda fijo, y ahora bajo este 2 y a este le resto 1. Me queda así. ¿Ok? Más la derivada de x se puede pensar así. Fíjense, x lo puedo pensar como x a la 1. Y bueno, eso es como x a la n. Bajo el exponente y al exponente le quito 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo queda. Me quedaría 1 por x a la 0, porque 1 menos 1 es 0. ¿Sí? ¿Y cuánto da x a la 0? Da 1. ¿Sí? Así que acá este x se me convierte en un 1. X a la 0 es 1. Y ahora tengo que derivar 1. Y si te fijas en la tabla, 1 es una constante. ¿Sí? Así que la derivada de una constante era 0. ¿Ok? Entonces, ordenando un poquito las cosas y poniendo las cosas un poco más adultas, me quedaría que la derivada de la función es 3x cuadrado menos, bueno, 2 por 2 es 4, así que me quedaría 4x, más 1, porque x a la 0 es 1. ¿Sí? ¿Qué me construí recién? Lo que quería, la derivada de la función f. A esto es lo que yo llamo f', ¿sí? La función derivada de f. ¿Ok? Entonces, el cálculo de derivadas no es algo muy difícil, es solamente aprenderse la tabla, por lo menos para esta materia. Repito, cuando hagan análisis, bueno, les va a doler un poco más la cabeza, pero tampoco es tan complicado. Pero acá es simplemente un procedimiento.
Lo que a mí me interesa, y ahora sí presten mucha atención, es no solamente que sepan calcular derivadas, sino también que sepan qué es lo que hicieron, qué es lo que calcularon, ¿sí? O sea, ¿por qué lo hice? Bueno, supónganse que yo quiero la pendiente de la recta tangente en muchos valores, ¿sí? Dada la función f de x del ejemplo de recién, de esta, hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1/2, en x igual a 1 y en x igual a 3, ¿sí? O sea, sería el problema que te dije antes, que tendría que calcular 3 límites distintos. Bueno, ahora ya no, fíjate. Dijimos que la idea era construirme una función que me diga para cada uno de estos x cuál es la pendiente de la recta tangente. Bueno, se lo pregunto a la derivada, ¿sí? A ver, fíjense. La pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1/2, ¿cómo la calculo? Podría calcularlo con un límite, pero si ya me compré esta función, ¿para qué voy a calcular un límite? ¿Ahora entienden un poco más la idea? Entonces, esta pendiente que me pidieron acá es simplemente agarrar la derivada y donde dice x pone un medio, hacer la cuenta y se terminó. ¿Está bien? Entonces, si ahora quiero la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1, ¿tengo que calcular un límite que no tengo ni idea cómo se hace? No, si ya me construí una función que me da esa información, ¿para qué la voy a calcular el límite? La pendiente se calcula así. ¿Está bien? Agarro la derivada y donde dice x pongo un 1, hago la cuenta y se terminó. Y si quiero la pendiente de la recta tangente en x igual a 3, lo mismo. Agarro la derivada, lo evalúo en 3, hago la cuenta y el número es la pendiente. ¿Ok? Entonces, les pido que pongan pausa y hagan la cuenta, las 3 cuentitas, ¿está bien? Así me dicen, así vemos cuánto da. Espero que lo hayan hecho. A mí me da eso, ¿sí? La derivada de la función f en un medio, que es la pendiente de la recta tangente a f en un medio, me da menos un cuarto. La pendiente de la recta tangente a f en x igual a 1 da 0. Y la pendiente de la recta tangente a f en x igual a 3 da 16. ¿Ok? Bueno, entonces, esperen que por si no copiaron. Entonces, para eso me servía la función derivada, para eso hinchaba tanto. Porque si yo conozco la función derivada de una función f, voy a poder conocer la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en cualquier valor que ustedes quieran que sea permitido, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, ahora me gustaría saber qué es lo que calculamos. Es exactamente lo que dije, pero me gustaría desentrañar un poco esto, porque fíjense, la pendiente esta me dio negativa. ¿Qué significa que la pendiente de una recta sea negativa? A ver. Esta pendiente, como ya les dije, me dio negativa. Y si la pendiente de una recta es negativa, por el video de funciones que habíamos hecho, sabíamos que esa recta era decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede estar pasando con el gráfico de la función f? El gráfico de la función f tiene que ser algo así, ¿no? Porque la tiene que tocar a la recta un poquito e irse. Le puede estar pasando esto o le puede estar pasando esto, ¿no? Acá tenés otra recta decreciente, pero que el gráfico la toque por debajo, ¿sí? O sea, o el gráfico la toca por arriba o el gráfico la toca por abajo, pero fíjense qué pasa con el gráfico. Está decreciendo, ¿no? En este caso decrece. Y en este caso también decrece. Entonces, me da la sensación de que en aquellos puntos donde la pendiente de la recta tangente es negativa, la función f está decreciendo, ¿sí? Ya sea así o ya sea así. Eso por ahora no lo puedo decir. Pero alguna de esas dos posibilidades tiene que ser. No puede pasar otra cosa, ¿sí? No puede pasar esto, por ejemplo, así. Porque eso no sería tangente, ¿ok? A ver, miremos el caso positivo. Habíamos visto que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 3 daba 16. En particular da positivo. ¿Y qué significa que la pendiente de una recta sea positiva? Significa que esa recta es creciente. ¿Ok? O sea que el escenario posible para el gráfico de f tiene que ser algo así,
que crezca y que la toque en un punto, o que crezca de esta manera por arriba. ¿Se entiende eso? En cualquiera de los dos escenarios, la función f está creciendo. Parecería ser que si en una región las pendientes de las rectas tangentes son positivas, el gráfico de f crece. Crece por abajo o crece por arriba, pero crece. ¿Sí? Supongo que con esto les va a caer la ficha. ¿Qué pasa cuando la pendiente es 0? En el caso de x igual a 1, la pendiente estaba a 0. ¿Sí? Y si no tiene pendiente, la recta es horizontal. Miren qué puede estar pasando. Si la pendiente es 0, entonces el gráfico quedó así, por abajo o por arriba. Y en esos casos, f alcanza un máximo o mínimo. ¿Sí? Podría alcanzar otra cosa más, pero eso lo van a ver en el análisis, ¿sí? Un punto de inflexión. Después, si quieren, me pregunten en los foros la función f de x igual a x cubo. Esa función tiene un problema, no un problema, sino que tiene un punto crítico en x igual a 0, que es un punto de inflexión. Bueno, ya si quieren hablaremos de eso. Pero en este caso, por ejemplo, tendría que estar pasando esto o esto. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso a mí me importaba tanto las pendientes de las rectas tangentes, porque esas pendientes me dan información sobre la función f, me dice si crece o decrece, o si alcanzó un punto crítico, ¿sí? Y eso en física es hiper importante saber cuándo alguna cosa crece o cuándo alguna cosa decrece. Y no solamente en física, en biología, en química, en economía, en salud, ¿está bien? Habrán escuchado hablar de la curva del coronavirus y esas cosas, ¿no? Entonces, propiedad. Supónganse que tengo un intervalo AB y f es una función continua en el cerrado AB y derivable en el abierto, ¿sí? Entonces, si la derivada es positiva en todo ese intervalo, entonces la función f es creciente en ese intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos justamente son las pendientes de las rectas tangentes. Lo que estoy diciendo es que si las pendientes de las rectas tangentes son positivas, la función está creciendo, ¿sí? Si la derivada de una función es negativa para todo este intervalo, entonces la función está decreciendo en ese intervalo. ¿Por qué? Y bueno, porque la derivada son las pendientes de las rectas tangentes. Si las pendientes de las rectas tangentes son todas negativas, entonces la función tiene que estar decreciendo, como habíamos dicho antes, ¿sí? Más aún, si la derivada de una función es 0 en algún valor, entonces en dicho valor la función alcanza un punto crítico, ¿sí? Aclaro que eso podría ser un posible máximo o mínimo. Digo posible porque también podría pasar que sea lo que se llama punto de inflexión, ¿sí? Piensen en la función x cubo, nada más, les digo eso nada más. No quiero que se mareen tanto, ¿sí? Entonces, fíjense, les puse acá un gráfico cualquiera. Creo que es el mismo que les puse en el ejemplo anterior. Fíjense, en, fíjense que en este caso, la función donde estoy señalando está creciendo, ¿verdad? Hasta acá está creciendo. Bueno, tracen las rectas tangentes en todos esos valores. ¿No son rectas tangentes crecientes? Bueno, esas rectas tienen pendiente positiva. Por lo tanto, en todo este intervalo en X, la derivada es positiva, ¿sí? Por ejemplo, vengan acá. En este caso, fíjense que el gráfico está decreciendo. ¿Por qué? Bueno, porque si trazan las rectas tangentes, todas esas rectas tangentes son decrecientes, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque la derivada en ese intervalo es negativa. O sea, por ejemplo, en el intervalo AB, la derivada es negativa en este ejemplo, ¿sí? Fíjense a partir de B allá, hasta más infinito. Si trazan las rectas tangentes en todos estos puntos, van a ver que son todas rectas tangentes crecientes. Por eso el gráfico está creciendo, ¿sí? Y en particular, en A y en B, las rectas tangentes son horizontales. O sea que en este punto y en este punto se alcanzaron puntos críticos, ¿ok? En particular, este punto es un máximo y este punto es un mínimo, ¿sí? Entonces, te propongo que ahora, dada la función que tuvimos en el ejemplo, aquella que hayamos derivado, calculemos los puntos críticos que tiene y clasifiquemos
esos puntos críticos en máximos o mínimos, ¿sí? La función, te la recuerdo, era esta, ¿sí? Esta función polinómica de grado 3, y habíamos calculado su derivada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo esta función f va a alcanzar puntos críticos? Los va a alcanzar cuando la derivada se haga cero, ¿sí? Un comentario, en análisis van a ver otro caso, que es cuando la función exista pero la derivada no. Eso lo dejo para análisis porque en nuestros casos de física no va a ocurrir, ¿está bien? Entonces, para nosotros con esta condición estamos bien. Pedimos que la derivada sea cero, o sea que igualamos esta función a cero, la derivada, ¿no? Y ahora calculamos los valores de x que satisfacen esta ecuación. Como ya habrás visto, esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Donde los coeficientes son a, b y c, estos valores, y se resuelve aplicando la fórmula resolvente, ¿verdad? Esta ecuación cuadrática tiene en principio dos soluciones reales. Así que te pido que pongas pausa y resuelvas la ecuación cuadrática que tenés acá. Espero que lo hayas hecho. Si lo hiciste correctamente, deberías haber llegado a dos soluciones distintas. Una es x igual a 1 y la otra es x igual a un tercio, ¿sí? ¿Qué hemos calculado nosotros con esto? Hemos calculado los valores de x en donde hay posibles puntos críticos. ¿Por qué? Porque ahí la derivada se hace cero, ¿sí? Así que estos dos valores son posibles máximos o mínimos. Lo que no sé es si los dos son máximos, si los dos son mínimos, eso es imposible, si quién es máximo, quién es mínimo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver quién es quién, ¿sí? O capaz que puede pasar que este no sea ni máximo ni mínimo, ¿sí? Eso si quieren después charlamos un poquito. Así que, bueno, podría ser un punto de inflexión, pero bueno, a ver. ¿Cómo sabemos si son máximos o mínimos? Bueno, vamos a confeccionar una tablita, ¿sí? Entonces, a ver, acá voy a poner x y acá voy a poner valores de x, ¿sí? Acá voy a poner los valores que acabamos de encontrar ordenados, ¿sí? Acá el 1/3 primero y después el 1. En los espacios que dejé, vamos a poner los intervalos determinados por estos números, ¿sí? A ver, por ejemplo, antes del 1/3, ¿qué intervalo está? Está el intervalo de menos infinito hasta 1/3. Entre 1/3 y 1, ¿qué intervalo está? Y bueno, el intervalo 1/3, 1. Y después está el intervalo de 1 más infinito, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es válido solo si las funciones con las que estoy trabajando son continuas, ¿sí? Y los polinomios son funciones continuas. Entonces, los detalles de esto, la justificación de lo que voy a decir ahora, la van a ver en análisis y se va a llamar teorema de Bolzano y bueno, se van a divertir un rato con eso, ¿sí? Creo que suena razonable lo que voy a hacer. A ver, tomen un valor que esté en este intervalo, o sea, piensen en un número que esté entre menos infinito y 1/3. Por ejemplo, no sé, tiro uno, 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que les voy a pedir es que vayan a la función derivada y donde dice x, pongan 0 y hagan la cuenta, ¿sí? Pongan pausa y fíjense cuánto da. Bueno, espero que lo hayan hecho y no me importa tanto cuánto da. Lo que me importa es qué signo tiene, ¿sí? Si hicieron bien la cuenta, tuvo que haberles dado positivo. En particular, da más 1, ¿sí? Si ustedes en x reemplazan 0 en la derivada, eso les va a dar más 1. En particular, da positivo. Por lo tanto, en todo este intervalo, la derivada es positiva, ¿sí? Estoy usando en el medio un teorema que se llama el teorema de Bolzano, pero suena razonable que si en un valor, en este intervalo, la función es positiva, o sea, en este caso la derivada es positiva, en todo ese intervalo la derivada va a ser positiva, ¿sí? Porque en el medio no cambió de signo. En 1/3 la derivada es 0, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la cuenta anterior. Ahora veamos qué pasa acá, en este intervalo, ¿sí? Agarren un número que esté entre 1/3 y 1, ¿sí? Agarran ese valor, lo reemplazan en la derivada, hacen la cuenta y piensen qué signo va a tener esto, ¿sí? Pongan pausa, hagan la cuenta y fíjense.
Bueno, si ustedes hicieron eso, no sé, podrían haber tomado, no sé, un medio entre este intervalo, ¿no? Porque un tercio es algo así como 0,3 periódico. Así que si ustedes elegían, por ejemplo, 0,5, lo reemplazan en la función derivada, hacen la cuenta y les va a dar negativo, ¿sí? Les va a dar un número negativo. Así que en todo ese intervalo, la función derivada es negativa. Y si hacen lo mismo con esto, tomen si quieren 500 en este intervalo, f' en 500 les va a dar positivo. ¿Sí? Hagan la cuenta y fíjense. ¿Por qué me interesa el signo de la derivada? Bueno, porque por lo que vimos en la diapositiva anterior, si en un intervalo la derivada es positiva, ¿qué va a pasar con la función f original? Va a crecer. ¿Por qué? Porque la derivada me daba las pendientes de las rectas tangentes en todo este intervalo. Si en todo ese intervalo esas pendientes son positivas, la función tiene que estar creciendo. ¿Sí? A ver, miren acá. Acá vimos que la derivada es negativa en todo este intervalo. ¿Qué significa que la derivada sea negativa? Significa que las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de f en todo este intervalo son decrecientes, son negativas. Así que el gráfico tiene que estar decreciendo. ¿Sí? Y acá fíjense que la derivada vuelve a ser positiva, o sea que las pendientes de las rectas tangentes vuelven a ser positivas. Así que el gráfico de f tiene que volver a crecer. ¿Sí? Y creo que queda un poco claro qué es lo que pasa entonces en un tercio. Fíjense, la función crece hasta un tercio, porque ahí la derivada es cero. Y a partir de ahí, ¿qué hace? Decrece. Por lo tanto, acá tuvo que haber alcanzado un máximo. ¿Sí? Ahora fíjense, la función decrece hasta 1, porque ahí la derivada es cero. Y ahora después, ¿qué hace? Crece. Por lo tanto, ahí tuvo que alcanzar un mínimo. ¿Se entiende cómo hice esto? Entonces, ya puedo decir en qué intervalos la función original crece y decrece. Y en particular les puedo decir cuáles son los máximos y mínimos. ¿Sí? No es algo tan complicado esto, ¿sí? Es medio operativo, pero quiero que entiendan por qué me preocupé tanto por la derivada. Porque la derivada me da mucha información sobre qué pasa con la función que a mí me interesa estudiar. ¿Sí? Y ver cuándo una función crece o decrece es muy importante en muchas ramas de la física y como ya les dije, en biología, en química, en economía, etcétera. ¿Sí? Les presento un gráfico. ¿Sí? Acá está el gráfico de la función f. ¿Sí? Esto lo hice con un programita. Y fíjense, en x igual a un tercio, la función alcanza un máximo. ¿Sí? Un máximo relativo se llama este, ¿no? Pero no importa. Y fíjense, este valor vendría a ser f en un tercio, no f', f en un tercio. ¿Sí? Y fíjense que en x igual a 1, la función alcanza un mínimo, porque la función deja de decrecer para comenzar a crecer. ¿Sí? Y si calculan f de 1, van a ver que les da menos 1. Podrían hacer la cuenta tranquilamente. ¿Sí? Acá tienen el gráfico de la función f y fíjense que desde menos infinito hasta un tercio, si trazan las rectas tangentes, son todas rectas tangentes crecientes. Así que en este intervalo, entre menos infinito hasta un tercio, la derivada es positiva, porque esas pendientes son positivas. ¿Sí? Acá no sé si se ve, pero desde un tercio hasta 1, fíjense que el gráfico decrece. Si trazan las rectas tangentes, ahí van a ver que todas las rectas tangentes son decrecientes, así que ahí la derivada tiene que ser negativa, que es lo que acabamos de decir acá. ¿Sí? Y a partir de 1, a partir de x igual a 1, fíjense que el gráfico está creciendo. Bueno, tracen las rectas tangentes ahí y van a ver que todas tienen pendiente positiva. Por eso el gráfico está creciendo. ¿Ok? Yo sé que esto costó bastante más que en las clases anteriores, así que bueno, les vamos a dejar algunas actividades para que refuercen esto y bueno, esperamos poder habilitar un foro pronto para que puedan consultar todo esto, ¿sí? Resumiendo, para que entiendan qué es lo que yo quiero con lo que se queden. A ver, dada una cierta función f de x, su función derivada f' nos permite conocer la pendiente de la recta tangente a f en cualquier punto de su gráfica. ¿Sí? Para eso a mí me interesa la función derivada, porque me permite conocer esta información. ¿Para qué quiero yo esta información? Ahora se las digo acá, ¿sí?
La función derivada f' se obtiene en los casos que presentaremos en este curso mediante propiedades y tablas. No hay que preocuparse por el cálculo de límites. ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de una función? Porque parecería ser que es caprichoso. Bueno, no, no es caprichoso. Porque muchas veces eso me permite saber el comportamiento de una función. Si crece, si decrece, si alcanza máximos, mínimos, cuándo alcanza máximos, cuándo alcanza mínimos. ¿Sí? Es todo lo que vimos recién. ¿Sí? Bueno, esta diapositiva la armé como para tranquilizarlos un poco porque sé que en esta clase dijimos muchas cosas al mismo tiempo, pero bueno, tengan en cuenta que pueden poner pausa, retroceder y bueno, esperamos nuevamente poder habilitar algún foro para que puedan consultar. Hasta acá llega esta parte y bueno, descansen un rato y nos vemos la próxima.